Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las vacunas. No hay duda de que las vacunas han supuesto uno de los grandes avances en la medicina, que han conseguido erradicar muchas enfermedades y que cada vez cobran más importancia en un mundo globalizado como es el actual. En España no existe un potente grupo antivacunas. Sin embargo, es muy importante que realicemos este programa para que estos grupos no cojan importancia y sobre todo para informar de una manera veraz a la población sobre este tema tan importante. Para todo ello contamos en el programa con los siguientes invitados. Matilde Zornoza, que es pediatra. Muchas gracias, Matilde, por venir. Bienvenida. José Antonio Navarro, también pediatra y jefe del Servicio de Prevención y Protección de la Salud, y ha venido ya muchas veces a este programa. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias por invitarme. Antonio Iofrío, que también es pediatra. Muchas gracias, Antonio, por venir. Bienvenido. Muchas gracias. Y Jaime Pérez, que es médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Muchas gracias, Jaime, por venir. Muchas gracias por la invitación. Tenemos una sección en el cual sacamos las cámaras a la calle y le preguntamos a las distintas personas que vemos qué quieren saber sobre el tema que vamos a tratar. Hoy vamos a ver qué quieren saber sobre las vacunas. ¿Dónde puedo encontrar información sobre el calendario de vacunación? ¿Es necesario vacunarse para la gripe? Bueno, a lo largo del programa vamos a ir contestando estas preguntas. Empiezo contigo, Matilde. En primer lugar, ¿qué es una vacuna y cómo se descubrieron las vacunas? Creo que puede ser interesante saber. Sí, pues mira, la vacuna es un producto biológico que nos ayuda a prevenir enfermedades infecciosas, activa nuestro sistema inmune, ayudando a que creemos defensas específicas contra esas enfermedades. Entonces, como otras tantas cosas en medicina, pues las vacunas se descubren por observación. Un médico inglés, Jenner, observa que a aquellas personas que se dedican a la ganadería o a aquellas lecheras que ordeñaban a vacas enfermas de la forma de viruela bovina, que es una forma más leve que la viruela humana, pues cuando estaban en contacto con enfermos de viruela humana no enfermaban. Entonces lo que hizo fue en el año 1796 inocularle a un niño, al hijo de su jardinero, el pus de una lesión de una de aquellas mujeres que era lechera y que sufría la viruela bovina. El niño tuvo un poquito de fiebre, pero no pasó nada más. Posteriormente le inoculó pus de una lesión de viruela humana y vio que no pasaba nada, que el niño era inmune. Entonces, pues, descubrió las vacunas. Fue en el año 1790 y algo que has dicho, ¿no? 96. 96, o sea que realmente fue muy valiente. Hay que decir que fue, vamos, tal y como lo has contado, fue muy valiente inyectarle el pus y luego, ¿vale? Sí, pero estuve a punto de lincharlo. No, es que no me extraña, de entrada no me extraña. José Antonio, vamos a ver, Matilde ha dicho que la vacuna es un producto biológico que hace que nuestro organismo... ¿Cómo funciona? Profundízanos un poco en cómo funcionan las vacunas. Bueno, yo creo que lo ha explicado ya muy bien. Es introducir, bien por boca, bien por vía intramuscular o subcutánea, introducir lo que nosotros llamamos un antígeno, que es o bien un organismo entero o bien parte de ese organismo, para que el cuerpo tenga una respuesta frente a ese elemento que se le ha inoculado, de modo que tiene una protección frente a la enfermedad que queremos evitar. Pero la gran ventaja es que tenemos la protección sin haber estado enfermo, porque después de padecer una enfermedad estamos protegidos para futuros episodios de esa enfermedad, pero hemos pagado el tributo de padecer la enfermedad. En el caso de la vacunación tenemos esa misma protección sin pagar el tributo. Muy bien. Antonio, ¿qué clases de vacunas hay? Pues las vacunas se pueden clasificar de muy diversas maneras. Por ejemplo, hay vacunas que son de virus y otras que son de bacterias. También las podemos clasificar pues, según el modo de administración. Hay vacunas que son orales, se toman por la boca. Hay algunas que son intramusculares, otras subcutáneas, incluso tenemos vacunas que son vía intranasal. Y luego también hay vacunas de un solo componente y vacunas que llevan muchos componentes a la misma vacuna. Por ejemplo, las vacunas que ponemos a bebés hexavalentes llevan difteria, tétanos, tosferina, hemófilos, hepatitis B y polio, todos juntos en una sola vacuna, lo cual viene 6 en una, lo cual viene muy bien para ahorrar pinchazos a los niños.
Sí, muy interesante. Yo me había quedado en la triple vírica. O sea, que hay ya hexavalente, le llamáis, Sí, ¿no? hexavalente, sí. Muy bien. Jaime, para resaltar la importancia de la vacunación, ¿qué enfermedades ha erradicado la vacuna? Bueno, pues la primera enfermedad que consiguió erradicar la vacunación fue la viruela en el año 80, y ahora estamos en proceso de erradicación de la polio. La semana pasada se consiguió, la polio estaba causada por 3 tipos de virus, el poliovirus tipo 1, 2 y 3. La semana pasada se consiguió la erradicación del virus de la polio tipo 3, ya estaba erradicado el virus de la polio tipo 2, o sea que estamos dando avances importantes para la erradicación de la polio, que sería la segunda enfermedad. La semana pasada, o sea, la semana pasada, sí. Nada. Bueno, la última semana de octubre, para ser más exactos. En la última semana de octubre, sí. Muy bien. O sea que y quedarían 2 países que todavía tienen casos de polio salvaje, que serían Afganistán y Pakistán. Nigeria no está entre los países libres de polio, pero el último caso de polio que tuvo fue en el año 2016. O sea que ya vamos en una vía encaminados hacia la erradicación de la polio, que no es que poca cosa, ¿eh? No, hombre. Porque yo soy de un pueblo pequeño y en mi pueblo yo recuerdo a un amigo mío de eso tener la polio y tener una pierna, Sí, la sí. parálisis de una pierna, Además, o sea que era... que es una de las enfermedades que tiene representaciones gráficas, porque en la época egipcia ya hay representación de la enfermedad gráficamente, una pierna totalmente atrofiada por causa de la polio. O sea, que es de las enfermedades, representación gráfica artística más antigua. Muy bien. Tenemos una sección en el programa que se llama Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra vacuna. Muy buenas, voy a explicaros la palabra vacuna, de dónde viene esta palabra. Todo el mundo sabe lo de las vacunas, tenemos que poner vacunas para no sufrir enfermedades, pero ¿de dónde viene? Pues viene de vacuna, vacuno, sí, viene de vaca, pues suena a vaca y viene de vaca. Resulta que el médico británico Edward Jenner, a finales del siglo XVIII, se dio cuenta, investigando sobre la viruela, se dio cuenta de que las mujeres que se dedicaban a ordeñar las vacas, pues no sufrían la viruela humana, lo que sufrían era una viruela vacuna que era de menor intensidad. Y utilizando esos documentos, esos datos, desarrolló la primera vacuna usando la viruela de la vaca. Es decir, que vacuna viene del mismo sitio que la leche, de la vaca. Palabras de médicos. Matilde, desde el punto de vista de la composición de las vacunas, ¿qué tipos de vacunas podríamos tener? No es sencillo de entender para el público general, pero bueno, tenemos distintos tipos de vacunas. Entonces, por ejemplo, tenemos las vacunas vivas atenuadas, que son aquellas en las que debilitamos al germen, como por ejemplo ocurre en la triple vírica o en la vacuna de la varicela. También tenemos vacunas inactivadas en las que lo que inyectamos es el germen que está muerto, como por ejemplo en la vacuna de la gripe. También tenemos la vacuna de toxoide, que lo que inyectamos es una toxina, como ocurre con tétanos o difteria, y luego pues otras que inyectamos pequeñas partes del germen, como pueden ser las de polisacáridos en el neumococo. Hay distintos mecanismos. Sí, pero creo que es importante porque una de las cosas que a veces le puede tener miedo la gente a las vacunas es decir, ¿qué me están poniendo? Entonces ahí, como tú has explicado muy bien, con virus muertos, con virus atenuados, tenemos la seguridad, por la experiencia de muchísimos años, de que esos virus atenuados no van a desencadenar la enfermedad como tal, ¿no? Claro, las vacunas son seguras. Son seguras, y hablaremos después del seguimiento que se hace eso. José Antonio, ¿qué vacunas son obligatorias? En España. Sí, claro. Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna, nunca. Bueno, fue en su momento la viruela, pero ya cuando se dejó de vacunar de viruela ya perdió la obligatoriedad. Ahora mismo en España no hay ninguna vacuna obligatoria. Yo creo que saldrá más adelante a lo largo del programa el por qué en unos países es obligatoria y en otros no. Pero tradicionalmente la obligatoriedad ha sido típica de los países del norte de Norteamérica, en concreto Estados Unidos, y el continente europeo siempre fue más reticente, más reacio a la vacunación obligatoria. Pero claro, a raíz de los últimos casos de sarampión a escala mundial, pues algunos países han tenido que dar el paso bien de obligar a tener el calendario actualizado al entrar en la escuela, o bien incluso, como en Italia, a penalización económica a aquellos padres que no lleven, cuyos hijos no tengan el calendario de vacunación al día.
Por tanto, hay cierta corriente ahora mismo en el centro de Europa a exigir obligatoriedad a la hora de asistir a espacios públicos, fundamentalmente lo que son guarderías y colegios. Pero en España, a día de hoy, tenemos unas coberturas de vacunación, es decir, el porcentaje de población que se vacuna es muy alto, en concreto en la infancia, y la opinión mayoritaria ahora mismo, y no sé si tendréis alguna opinión discrepante, es que con esas coberturas no tiene mucho sentido el ir a una vacunación obligatoria. Lo cual no quiere decir que si cambia en un futuro y vemos que las coberturas o el porcentaje de niños vacunados desciende a niveles alarmantes que pueden generar un problema importante de salud pública, quizá en ese caso nos veríamos obligados a cambiar el paradigma. Muy bien. Yo, no sé, tenía el concepto de que de la infancia y tal, la hexavalente y todas esas que sí que eran obligatorias. Pero porque yo creo que la gente confunde vacunas financiadas con vacunas obligatorias, pero realmente lo que ha dicho José Antonio, no hay ninguna que sea obligatoria. Ya. Pero bueno, está bien que no es obligatorio, pero que hay una tasa de cobertura de gente, de niños que se la ponen muy alta. Pues 99 y algo de cada 100 están vacunados. Claro, si es que si de 99 de cada 100 están vacunados, no hay por qué, como tú muy bien dices, no hay por qué ponerlo obligatorio. Coberturas envidiables. Corremos el peligro de, al hacer algo obligatorio, que haya gente que no quiera. Claro. No, si es así de bien y de eso, estamos funcionando bien. Lo que funciona bien no se toca. Exactamente. No, pero hay, fíjate, Juan, hay otras cosas, otros países, por ejemplo Australia, lo que hace es, no exige el carnet de vacunación o la vacunación obligatoria, pero sí aquellos padres que presentan un certificado de vacunaciones según el calendario de vacunación de Australia, sí que le dan un incentivo en el sentido de grabación ahora, en momentos, en cuestiones fiscales, o bien les ayudan a guarderías de sus hijos. O sea que no es una obligación, pero de alguna manera sí que está... Pero es un estímulo positivo. Un incentivo a que los tengan, estén al día en el calendario de vacunación. Antonio, algunas personas le pueden tener miedo a las vacunas porque se corre la voz de que si llevan mercurio, de que si llevan aluminio. Cuéntanos si alguna lleva esto y en qué puede influir. Yo esto me gustaría ser tajante, que todo el mundo sepa que las vacunas que tenemos en España ninguna lleva mercurio, a pesar de que hay gente que insiste que sí, que tienen componentes mercuriales, pero no lleva ninguna mercurio como tal. Y hay otro componente que también está muy dado a la polémica, que es el aluminio. Las vacunas, algunas vacunas llevan aluminio en una composición muy baja, menos de un 1% de las vacunas es aluminio, pero tenemos que decir que muchas de las cosas que comemos habitualmente llevan aluminio en mucha más cantidad de lo que puede llevar una vacuna. O sea, realmente no para nada es tóxico. Y las vacunas, lógicamente, tienen que llevar unos conservantes para durar tiempo. Si no, las vacunas se echarían a perder enseguida y no tendríamos capacidad para vacunar a tanta gente. Pero, por decirlo, como tú lo has dicho claramente, en España ninguna vacuna lleva mercurio. Ninguna vacuna lleva mercurio. Se acaba la película. Exactamente. Vale. Jaime, ¿qué vacunas no se financian y sería aconsejable ponerse? Bueno, en principio ahí entraríamos una vez más en el tema de las vacunas que se consideraban obligatorias porque en realidad lo que están es en calendario vacunal y las vacunas que no se consideran obligatorias porque en realidad no se financian. Es la confusión que hay al respecto, ¿no? Claramente las vacunas que están en calendario, todas ellas han tenido un proceso de evaluación, tanto a la autorización de la vacuna como luego para introducirla en el calendario, un proceso de evaluación muy riguroso en el que se evalúa si la carga de enfermedad es suficientemente alta o si no, y si la vacuna es suficientemente efectiva frente a esa enfermedad. Y luego se entra en un proceso de financiación de las vacunas por las diferentes, en este caso por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. De forma que, para aconsejarlo para toda la población, realmente las vacunas que hay que ponerse son las que están en calendario. Y luego, aquellas vacunas que no están en calendario son en la consulta particular de cada pediatra o de cada médico el que tiene que valorar individualmente a la persona que tiene delante y en función de eso aconsejarle la vacunación o no. Por eso, a la hora de hacer un programa de televisión y dar el mensaje, las que tiene que ponerse todo el mundo son las que están en calendario. Y las que no están en calendario debe preguntar a su médico, a su pediatra, a su médico de familia, si es adulto, si es conveniente que se la ponga o no. Y en ese sentido hay que decir que todas siempre están en evaluación continua, de forma
que la que no se financia hoy puede que se financie mañana o no. O sea, pero siempre se está reevaluando. Sí, que no hay una foto fija, sino No. que continuamente estáis viendo cuáles hay que incorporar, por decirlo de alguna manera, al calendario. Luego os preguntaré exactamente qué es el calendario. Matilde, tú como pediatra, alguna vez los padres me imagino que te habrán dicho, oye, no es excesivo, por ejemplo, la hexavalente que lleva como 6, entre comillas, no, lleva 6 vacunas juntas, y esto no puede ser demasiado para un niño pequeño. ¿Qué les dices tú en esos casos? Un niño pequeño, cada vez hemos dicho que las vacunas son productos que lo que hacen es estimular el sistema inmune para generar defensas contra la enfermedad, y en el fondo cada vez que un niño enferma de cualquier catarro, gripe, lo que sea, está sometido también a estímulos antigénicos que generan defensas. Entonces no son demasiados a la vez. Es lo que ha dicho Antonio con respecto a la hexavalente. Se ha demostrado que es igual de eficaz ponerlas 6 juntas y generan la misma inmunidad que si las ponemos por separado, con lo cual si en un pinchazo ponemos 6 vacunas de golpe, al niño le ahorramos otros 5 pinchazos y a los padres le ahorramos la consiguiente visita a la consulta. No, que realmente está muy claro. Ya, pero es verdad que es una duda que a veces lo preguntan los padres. Lo preguntan los padres. Vamos a ver, José Antonio, vamos a hablar un poquito del sarampión. Por los datos que yo tengo aquí, en lo que va de año se han reportado más de 450.000 casos en el mundo, y en el 2018 fueron 318.000 y en el 17 173.000. O sea, que el sarampión va pom para arriba. ¿Por qué? Bueno, nos preocupa muchísimo el tema del sarampión, no solamente en España, que por cierto hemos sido de los países que menos casos ha tenido o que tiene, pero hay países de Europa, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, que tienen muchos casos de sarampión y con fallecimientos. ¿El por qué? Pues bueno, lo fácil sería decir, bueno, pues son los antivacunas. No. En el caso del sarampión, digamos que se juntan o que se unen muchos factores para provocar la gran epidemia que hay en el año 19 y que ha habido en el 18 también. Por una parte, tenemos que tener en cuenta que el sarampión es la enfermedad que se puede prevenir por vacunas más transmisible. Por cada enfermo genera 18 casos. O sea, es la enfermedad más transmisible de las que se pueden prevenir. En segundo lugar, otro de los motivos es lo que tú comentabas al principio de la globalización. Globalización entendida por la facilidad de transporte. Puede una persona estar hoy aquí y mañana estar en Australia, y puede viajar enfermo, que es lo que pasó en el brote actual. El epicentro estuvo en Ucrania, y en un congreso que hubo de judíos ultraortodoxos, y de ahí saltó con una azafata de las líneas aéreas israelitas a Israel, y de ahí saltó a Brooklyn, a Nueva York, también con un vuelo, ¿no? O sea que la globalización y la facilidad de viajes influye. Y un tercer factor que es importante son las coberturas, es decir, la población, el número, las personas que están vacunadas, ¿no? Y ha caído por muchos motivos, por motivos de guerras, como por el Cuerno de África, en Yemen, en Siria. Ha caído también por fenómenos naturales, terremoto en Madagascar, que eso hace que se caiga el sistema de salud pública y por tanto los programas de vacunación. Y luego lo que se llama las reticencias, es decir, aquella persona que tiene miedo a la vacuna y miedo a la enfermedad y no sabe qué hacer, la desinformación, que es muy importante, y por supuesto los grupos antivacunas. O sea, pero que no, es complicado. Son muchos factores los que influyen, pero bien es verdad, como decías, que la epidemia esta de sarampión es realmente dañina, porque además cursa con una letalidad, es decir, número de personas que se mueren, por cada 1000 pueden ser 1 o 2 que se mueren. Que son muchas y son niños, la mayoría. Sí, no, y adultos también. Y adultos también. Y sanitarios también. En el año 2019, que es una cosa que realmente, desde la perspectiva individual y de salud pública, nos preocupa muchísimo. Yo recuerdo que cuando terminé medicina, hasta que entré en la Risaca, pues entonces estaba permitido y fui a Mazarrón. Un compañero mío y yo nos fuimos de Mazarrón a hacer una sustitución, esto era lo típico antes. Bueno, pues había una epidemia de sarampión. ¿Año 80? No, antes, en el 76. Sí, fue el 76 y luego la última del 80. En el 76, pero vamos, en todas las casas había nosotros allí viendo niños con sarampión. Pues como anécdota te cuento que tú y yo vemos un sarampión por allí, entrar por la puerta, lo diagnosticamos. La mayoría de gente más joven que nosotros, o no tan vieja, no sabe lo que es un sarampión, no sabe diagnosticarlo porque no ha visto ninguno en su vida. No, y mejor que no lo vean. Mejor. Antonio,
para transmitirle a la población en general, yo te hago la pregunta, ¿son seguras las vacunas? Me toca de nuevo ser tajante. Sí, Bien. Son seguras las vacunas. La vacuna no es un medicamento, es un producto biológico, como ha dicho Matilde, pero realmente si comparamos una vacuna con un medicamento, por ejemplo, el famoso ibuprofeno que toma tanta gente, saca el prospecto de su envase, desplígalo, que además suele ser así de grande, y lee todo lo que pone que puede producir. Pues las vacunas realmente son mucho más seguras para mí que tomarse un ibuprofeno, por ejemplo. Lógicamente, como cualquier producto, puede tener sus efectos secundarios. La mayoría de las veces van a ser efectos secundarios leves y muy raramente algún efecto secundario más grave. Pero puedo decir que son seguras. Bueno, pues Matilde, ¿qué efectos secundarios pueden tener las vacunas? Que nos ha dejado Antonio la pregunta. Bueno, los efectos secundarios más habituales es que a veces dé fiebre o que se inflame la zona donde pinchamos las vacunas, pero efectivamente si leemos los prospectos, que son enormes, pues hay algunos que pueden ser más infrecuentes. Yo, si me permitís. Sí, claro. Una cosa, añadir a lo que ha dicho Antonio. Las vacunas tienen que ser más seguras que cualquier otro fármaco porque se dan a personas sanas. Y cuando se dan a personas sanas tenemos que tener un plus de seguridad que no la tiene un medicamento cuando se da a una persona que está enferma. El nivel de tolerancia no tiene nada que ver. Vale. Jaime, porque vosotros vigilaréis mucho desde la medicina preventiva cualquier efecto adverso que surja sobre la vacuna, ¿no? Me imagino que una de vuestras funciones... Bueno, en realidad el seguimiento de cualquier medicamento, incluidas las vacunas, se hace a través de los servicios de farmacovigilancia, tanto en los ensayos clínicos durante el proceso de autorización como después posautorización se hace un seguimiento de cualquier posible reacción adversa que surja, especialmente durante los 5 primeros años de autorización de la vacuna. Se tiene que hacer un seguimiento de cualquier cuestión que llame especialmente, se vea que pueda ser diferente a lo descrito, y después también se sigue haciendo la vigilancia en todo el mundo. O sea, no es una cuestión que se haga en España, se hace en todo el mundo. O sea, y además lo bueno que tiene es que como las vacunas son preparados que usamos prácticamente igual en todos los países desarrollados, vamos a tener datos de la FDA norteamericana, de las agencias europeas, y eso da mucha seguridad, porque al final son muchos millones de dosis en las que sabemos que se está siguiendo en todos los países. Y evidentemente hay países que tienen sistemas de farmacovigilancia de primera, entre los que estaría España, y otros a lo mejor no tanto. Pero el conjunto de evidencia que tenemos es tan importante que cualquier dato, o sea, ya ha habido algún caso de alguna vacuna que hubo que retirar hace tiempo, pues se detecta. O sea, cualquier efecto adverso se detecta. Ya, pero esto para la población es muy importante, que no solo es lo que está pasando en España, es lo que pasa en todo el mundo. En todo el mundo, cualquier efecto indeseable que fuera importante se detecta, se transmite y además eso hay una vigilancia activa de todo eso. Sí. Entonces, Matilde, ¿de dónde surgió la falsa creencia de que algunas vacunas podían producir autismo? Que eso ahí fue cuando se levantó todo el tema de los antivacunas. Bueno, primero, para quien no lo sepa, el trastorno de espectro autista, que es un trastorno en el que los niños tienen problemas de relación social y una serie de problemas, de ese trastorno de espectro autista no sabemos cuál es la causa. Entonces es verdad que en el año 98 hubo un estudio de Wakefield publicado en una revista muy prestigiosa de Lancet que relacionaba la vacuna triple vírica con el autismo. Posteriormente eso se ha demostrado que era un estudio falso y la revista se retractó, incluso pues dijeron que era un artículo que no debía haberse publicado, pero es un artículo que por mucho que sepamos que los datos son falsos, que ha hecho mucho daño y que ha dado muchas alas al movimiento antivacunas, cuando es algo falso. Pero es verdad que ha quedado el pozo, y quitar el pozo de las falsas creencias es muy difícil. Pero que la misma revista de Lancet donde se publicó se retractó y dijo que no lo deberían de haber publicado porque era falso. Ni siquiera lo deberían haber publicado. Vale, no, es que quiero que este concepto quede claro porque siempre ese es un tema pero recurrente. Está demostrado que no eran datos reales. El artículo está retirado, o sea, no lo puedes encontrar en la revista porque está retirado. No retractado, sino o sea, que tú retirado. Quieres buscarlo y no está porque lo han retirado. No está, efectivamente. Y han salido luego estudios posteriores que demuestran totalmente que no hay ninguna asociación entre las vacunas triple vírica, en este caso, y autismo.
y es más, las asociaciones de padres de niños autistas o con trastorno del espectro autista rechazan esa asociación y animan a sus asociados a que vacunen a sus hijos con la vacuna triple vírica. Sí, pero para más Henry, el doctor Wakefield, si se le puede llamar doctor, era un farsante que había falsificado los 11 casos, las 11 historias clínicas de esos niños, las había falsificado, les había sometido a endoscopias y a pruebas muy agresivas, completamente injustificadas. Estaba a sueldo de un grupo de abogados litigantes contra el gobierno británico, de modo que el Colegio de Médicos británico abrió una investigación y lo expulsó del Colegio de Médicos, que allí en Inglaterra es obligatorio estar colegiado y pasar exámenes en el Colegio de Médicos. Lo eliminó de la nómina del Colegio de Médicos y se fue a Estados Unidos. Lo que ocurre es que en Estados Unidos ha encontrado gente muy importante de su cuerda y el daño que hizo en el Reino Unido lo está pasando ahora a Estados Unidos. Vale, pero todos esos datos que da José Antonio son muy interesantes para que la gente sepa de qué personaje estamos hablando. Le quitaron el título de médico. Ya. Que vean farsante. De qué personaje estamos hablando. Y luego, una cosa, una de las repercusiones que tuvo el tema fue la noticia, cuando salió inicialmente, tuvo su repercusión, pero ya el aldabonazo fue cuando preguntaron a la mujer... Al día siguiente. Sí, preguntaron a la mujer de... ¿Quién era el primer ministro británico en aquel entonces? Tony Blair. Tony Blair. A la mujer de Tony Blair le preguntaron si iba a vacunar a su hijo y no dijo que sí, pero al final se supo que no había vacunado al niño ante el miedo a esa posible reacción. Entonces, claro, eso es lo que desencadenó en Reino Unido unas bajadas de coberturas frente a la triple vírica. Si un primer ministro no dice si vacunó o no a su hijo, pues ¿qué hace la población? Claro, normal. Ante el miedo. Pues la responsabilidad de los políticos que tienen a veces en estos temas. Muy importante. Y Antonio, por lo que decía Jaime, ¿por qué dale razones a la gente en general por el cual no se debe de bajar la cobertura de las vacunas? Hoy día la sociedad realmente no tiene constancia de enfermedades que antes habían. Como hemos hablado antes del tema de la polio, también del tema de sarampión, y cuando todavía no había vacunas, pero desde que tenemos vacunas hemos logrado que esas enfermedades bajen mucho el número de casos que tienen. Más o menos esto es un equilibrio. Cuando nosotros aumentamos las tasas de cobertura, las enfermedades las tenemos aquí y las tenemos controladas, pero cuando las coberturas bajan, las enfermedades aprovechan y vuelven a subir otra vez. Entonces tenemos que mantener las coberturas altas para poder mantener las enfermedades a raya. Muy bien. Bueno, ya le has dado motivos suficientes para que no haya un repunte, ¿no?, de todas estas enfermedades. Jaime, las personas que entre 40 y 50 años... ¿qué deberían conocer sobre la triple vírica? Porque ahora ha habido ahí en la prensa, vacúnate, no te vacunes, ¿quién se debe vacunar de la triple? Esa es una pregunta muy interesante que surgió este verano y que realmente ha tenido una repercusión inusitada e inesperada. Curiosamente, el documento que sacó el Ministerio en septiembre del año pasado, en el cual colaboramos algunos de los que estamos aquí, con las recomendaciones, una de las muchas recomendaciones que hacía era la vacunación en personas nacidas a partir del año 70, básicamente, ¿no?, de triple vírica, si no estaban vacunados o no habían pasado la enfermedad previamente. Claro, esa recomendación de hace un año y pico pasó desapercibida porque había muchísimas recomendaciones en ese documento. Saltó a prensa y, claro, empezaron a surgir las preguntas, ¿no? Yo creo que lo habéis comentado vosotros un poco. La vacuna triple vírica se introduce en el calendario en el año 80-81, dependiendo de comunidades autónomas, pero básicamente en el año 81. Se empieza el sarampión, básicamente, también la rubeola y la parotiditis, empiezan a bajar la incidencia de forma importante a partir de ese año. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando introduces una vacuna, se produce un fenómeno que es que se corta la transmisión. Se corta la transmisión, lo que luego probablemente hablemos, ¿no?, de la inmunidad de grupo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que incluso aquellas personas no vacunadas, muy poco antes que han nacido muy poco antes de que se haya introducido una vacuna, es posible que no hayan tenido un contacto con el virus, con lo cual son susceptibles al padecimiento de la enfermedad. Eso es lo que ocurre con estas cohortes. Con esta población entre 40 y 50 años son las poblaciones que básicamente no tuvieron oportunidad de contactar con el virus salvaje porque ya estaban en parte sus mayores, o mejor dicho, sus menores vacunados,
y no circulaba el virus, con lo cual no estuvieron en contacto con la enfermedad. Lo que habéis comentado, en el año 76, en el año 80, epidemias de sarampión en Mazarrón. Esas epidemias hacían que todo el mundo, no todo el mundo porque nunca es todo el mundo, pero sí un 98% de la gente hubiera pasado la enfermedad, con lo cual ya no era susceptible, era inmune, de forma natural. Cuando introduces la vacuna, eso se corta a partir del año 81, pero se quedan ahí esas cortes entre los años 70 y 80, básicamente, que sí que pueden ser susceptibles. Entonces, lo que tienen que saber es, si su madre se acuerda de que padeció la enfermedad, el recuerdo frente al sarampión es bastante válido porque los padres pueden acordarse. Si no se acuerdan, no hay ningún problema en que se vacunen, ¿eh? Porque lo que te ocurre con la vacuna triple vírica es que si tú eres inmune, los posibles efectos adversos son mucho menores que si no eres inmune, que es que en el caso en el que realmente la necesitas. Es decir, que si no tiene conocimiento, y es entre los 70 y el 80, de que ha pasado la enfermedad o de que está vacunado, puede ir, consultar y en principio vacunarse. Y aunque la hubiera pasado, no tendría ningún problema, porque los posibles efectos adversos de esta vacuna, cuando tú estás inmune a la enfermedad, los anticuerpos consiguen neutralizar la vacuna y no se va a producir efectos adversos. Muy bien, o sea que el concepto está claro, que incluso a alguien que dude se vacuna y no lo necesitara, no le pasaría. No pasa nada. Muy bien. Ha hablado Jaime y ha citado por encima lo de la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, que no me gusta mucho eso, pero bueno. ¿Qué es exactamente la inmunidad de grupo de rebaño, Matilde? Bueno, casi que lo ha explicado él ya muy bien. Si tenemos una cobertura muy alta de vacunación, pues el germen no circula, con lo cual ahí tenemos también protegidos a aquellas personas que no tienen por qué no vacunarse porque pertenezcan a un grupo antivacunas, sino porque a lo mejor están sufriendo una enfermedad y no pueden vacunarse. Entonces, teniendo unas coberturas altas, no hay circulación del germen y no enferman las personas susceptibles. O sea que cuanto más gente hay vacunada, menos circula el virus y menos riesgo de eso. Claro, es que vacunarse, uno no tiene que vacunarse solo por egoísmo, es también un acto de solidaridad y de generosidad por aquellos que no pueden vacunarse. Por lo que tú has comentado, José Antonio, que en Australia daban beneficios fiscales, en Alemania multan. Tengo aquí una nota de... ¿no? En Alemania, en Italia, en Francia. Multan, o sea, ponen una multa. Bueno, digamos que hay una fórmula mixta. O bien impiden el acceso a la guardería o al colegio, o bien tienes una multa económica, puede llegar hasta 6.000 euros. Ha sido muy contestado en lo de Italia por el Parlamento y por el Movimiento 5 Estrellas. Es que son medidas que son difíciles. O sea, sobre el papel son fáciles, pero luego el trasladar a la población una medida, digamos, coercitiva, entre comillas, pues a veces no sabes cómo te va a responder la población. Y como decía el doctor Llofrío, a veces se vuelve contra ti esa medida, ¿eh? Pero yo, andando en lo que decía el doctor Llofrío, uno de los motivos para vacunarse, y lo mencionabas tú muy bien, es la solidaridad, es vacunarme para evitar que el que no se pueda vacunar, niños pequeñitos, leucemia, linfomas, cánceres, le estamos protegiendo vacunando a la colectividad. Claro, o sea, porque ese acto circula mucho menos el bicho. Y entonces muchas veces cuando tenemos que vacunar a una persona con cáncer, un niño con cáncer que no se puede vacunar, lo que insistimos mucho es vacunar a sus contactos para hacer un cinturón a su alrededor de personas que sean inmunes y que actúen de barrera y eviten que el patógeno entre en contacto con el niño o con la persona que esté inmunodeprimida. Bueno, nos quedamos con el concepto de que es bueno vacunarse y además es solidario. Hoy en día la gente quiere ser solidaria. Antonio, ¿qué motivos aducen los padres a veces cuando habrás visto alguno que diga no quiero vacunar a mi hijo, tal? ¿Qué es lo que suelen decir? Pues para refutárselo. Son motivos muy variados. Uno de ellos, por ejemplo, es decir que ya no existen las enfermedades. Esas enfermedades contra las que vacunamos, que realmente ya no se ven casos de difteria, de tétano, de tosferina. Eso son lo que ellos dicen, que no ven ya esas enfermedades. No hay conciencia de enfermedad ahora mismo, pero esto es gracias a las vacunas. Otro motivo es lo que hemos hablado antes del miedo a los componentes, de si llevan conservantes, si llevan mercurio, si llevan aluminio. Hay gente también que dice que esto es un negocio a las farmacéuticas, que además muchas veces tienen comprado a los médicos también que recomiendan a las vacunas, y realmente, yo decir, negocio, las empresas lógicamente son un negocio, pero estamos hablando de temas de salud y son importantes. ¿Qué pasa? Que ellos no se visten, ellos no compran comida, también son negocios.
Aquí ¿vale? Y luego mucho menos, desde luego aquí en España no tenemos ese problema, en otros países sí, por ejemplo, motivos religiosos, también hay comunidades religiosas que no quieren la vacunación. Vale. Jaime, en España ya hemos comentado que no son muy relevantes los grupos antivacunas. ¿Y aquí en Murcia existen, no existen? No se puede decir que no existan porque, a ver, siempre hay personas que pueden estar opuestas a la vacunación y pueden considerarse antivacunas, pero en general son muy minoritarias. Lo hemos comentado antes, las coberturas de vacunación son del 98 al 99%. En muchas ocasiones, cuando haces un estudio pormenorizado de cuáles son las causas de no vacunación de ese 1 ese 2% que queda, es a veces que no está correctamente registrado, otras veces que la persona se ha ido y realmente no la tienes localizada. Es que eso, al final, o sea, el ayuntamiento, los servicios municipales de salud hicieron aquí un estudio en Murcia y lo que se vio, con apoyo que hicimos desde la consejería, lo que se vio es que eran casos muy contados entre toda la población, entre los 18.000 o 16.000 niños que podían nacer en aquel momento, que no se vacunaban. Por supuesto hay algunos, pero son muy escasos. Nada, eso es un dato muy importante y además muy bueno, muy importante y bueno. Y que se actúa sobre ellos y al final se vacuna. Y al final se vacuna, claro, y mejoramos, Sí, porque a veces ellos quieren lo mejor para sus hijos, claro, y a veces no vacunan por nada. Lo quieren siempre. Lo quieren siempre, pero que normalmente no vacunan por miedo, porque tienen miedo a creencias infundadas. Matilde, vamos a centrarnos ahora un poquito en la gripe. ¿Quién debe vacunarse de la gripe? ¿Y debería de ser obligatoria en los sanitarios? Yo digo que sí, ¿eh? En los sanitarios. Ya hemos hablado antes de lo de la obligatoriedad o no obligatoriedad. ¿Quién debe vacunarse de gripe? Deben vacunarse de gripe los mayores de 60 años y luego cada año el Ministerio dice cuáles son los grupos de riesgo, aquellas personas menores de 60 años y siempre que tengan más de 6 meses, porque ninguna vacuna de gripe está autorizada en niños menores de 6 meses, que tienen determinadas enfermedades que tienen más riesgo que si sufre una gripe se complique. En la página web también de Murcia Salud están disponibles, igual que en el Ministerio, cuáles son esa relación de grupos de riesgo. Los sanitarios debemos vacunarnos, por supuestísimo que nos debemos vacunar de gripe por responsabilidad con nuestros pacientes. O sea, estamos manejando personas que muchas veces pertenecen a esos grupos de riesgo, enfermos, y que igual la gripe que nosotros sufrimos no es una gripe importante, pero podemos transmitir el virus de la gripe a nuestros pacientes que pertenecen a esos grupos de riesgo y que se contagien de una gripe por nuestra culpa, con lo cual debemos vacunarnos, por supuesto. Ya lo de obligatorio, yo estoy con lo de... Eso debe ser de cada uno, pero es verdad que la obligatoriedad muchas veces no soluciona. Es que llama la atención la cobertura de los pocos sanitarios que se vacunan. Entonces es un ejemplo. Este año mejoraremos. Sí, pero seguimos bajos, ¿no, José Antonio? Sí. No, es que hay que decir la verdad. Mejoraremos. Mejoraremos. Yo he de decir que creo que es que además es que nosotros podemos transmitir la enfermedad a cualquier paciente que se acerca a nuestra consulta. Con lo cual... y luego que somos una masa crítica y como se pongan, caigan enfermos, 15-20% de los médicos, a ver quién trabaja, quién atiende a la población enferma. Ya. Bueno, no será obligatorio, pero desde luego hacemos una llamada a los sanitarios. Yo no me pronuncio respecto a la obligatoriedad. Ya, vale. Tenemos un vídeo del Ministerio de Sanidad hablando de las vacunaciones. Vamos a verlo. V de vacuna. V de vida. La vacunación es muy importante a lo largo de toda la vida, porque previene, controla y vence las enfermedades. Por eso, comprueba que tú y los tuyos estáis bien vacunados. Las vacunas salvan vidas. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Gobierno de España. José Antonio, ¿por qué es importante que las mujeres embarazadas se vacunen de la gripe? ¿Y qué otras vacunas se deben poner durante el embarazo? Importante, o sea, la vacuna de gripe en la embarazada nunca había formado parte de un grupo de riesgo la embarazada, pero a raíz de la pandemia de gripe del año 2009
se vio que las mujeres embarazadas que padecían gripe en cualquier trimestre del embarazo, pero fundamentalmente en el segundo o en el tercero, tenían un riesgo muy elevado de ingresos hospitalarios en relación a aquellas mujeres de la misma edad que no estaban embarazadas, ¿no? Y ahí se vio que era un grupo de riesgo importante. Por tanto, desde el año 2009, en todas las sociedades occidentales, hemos incluido ya a las embarazadas como grupo de riesgo de vacunación y lo que se llama el beneficio de 3x1. Evitamos gripe en la embarazada, evitamos abortos, muertes fetales, partos prematuros y protegemos al niño o al bebé hasta los 6 meses de vida. Como os comentábamos antes, por debajo de los 6 meses no hay vacuna de gripe autorizada y ese lapso entre que nace y los 6 meses podemos cubrir, o por lo menos los 3-4 primeros meses de vida, podemos protegerle frente a la gripe, vacunando a la madre porque los anticuerpos o las defensas pasan por la placenta al bebé, al recién nacido, y tienen una vida media de 3-4 meses, con lo cual estamos haciendo un triple efecto en la vacunación de la gripe. Otra vacuna muy recomendada fue la que instauramos hace 4 años a raíz de un brote epidémico importantísimo de tosferina que causó la muerte a un bebé de 2 meses aquí en Murcia, en concreto en Cartagena, y teníamos unas cifras altísimas de tosferina maligna, porque la tosferina es muy mala a medida que el niño es más pequeño y puede llevar a ingresos hospitalarios, fallecimientos y demás. Y vimos que como empezamos a vacunar a los 2 meses, y la protección más o menos buena después de la vacunación no se obtiene hasta la segunda dosis, los críos estarían protegidos a partir de los 4 meses y medio, 5 meses. Entonces, ese periodo que estarían desprotegidos los podíamos evitar vacunando a la madre, también por el mismo mecanismo de paso transplacentario a través de la placenta de los anticuerpos y que protegían al niño. De hecho, tenemos unas coberturas, yo creo que muy altas, por encima del 80% en embarazadas, vacunadas de tosferina, no de gripe. En gripe son mucho más bajas y los resultados son espectaculares. O sea, ha descendido radicalmente los casos de tosferina en niños pequeñitos y como ya digo, son las 2 grandes vacunas que administramos al embarazado ahora mismo. O sea, que el 80% de las mujeres embarazadas se están vacunando de tosferina. Pero no de gripe. Pero no de gripe. No sabemos el por qué. Pues te voy a poner un ejemplo práctico, José Antonio, de gripe. Imaginemos que una mujer se queda embarazada en marzo. Digo marzo porque ya se ha acabado, sí. Teóricamente va a dar a luz en diciembre, ¿no? ¿Esa mujer se debería de vacunar en el segundo trimestre del embarazo de la gripe? Porque luego el bebé va a nacer en diciembre. Se tiene que vacunar una vez que dispongamos de la vacuna. Si tenemos la vacuna a disposición del público a partir de la última semana de octubre, pues la primera persona que debe vacunarse es ella. Antes no, porque no tenemos vacuna. Ya, o sea, pero me refiero que se tiene que vacunar en cuanto que tengamos la vacuna. Exactamente. Vale. Así como la tosferina habitualmente, y estamos revisando ahora mismo en el Ministerio, estamos revisando la edad óptima de vacunación de la tosferina, la edad óptima en el embarazo, que pretendemos que sea a las 27 semanas, que sería el momento idóneo de vacunar a la tosferina, a la embarazada para proteger mejor al recién nacido. De la gripe se suele administrar o se recomienda administrar en cualquier momento del embarazo. O sea que digamos que hay diferencias en cuanto a la edad de administración de una vacuna respecto a la otra. La de la gripe se puede administrar en en el primer trimestre también sí, se puede. Sí. Vale. Pero eso, claro, la de la tosferina es todo el año, la tenemos. Pero la de la gripe hay que tenemos, cogerla. Claro, entre octubre y marzo es cuando tenemos la de ese año. Pero en cuanto que estuviera disponible habría que ponerse. Y Antonio, ¿qué papel crees tú que juegan las redes sociales en esto de las vacunas? ¿La favorecen más o la dificultan más? Pues lamentablemente pasa como con Internet. Cuando uno va a buscar algún síntoma por Internet, pues siempre las primeras páginas que salen son las más tremendas y las que realmente no dan información fiable. Con redes sociales yo pienso que pasa algo parecido. Cualquier falsa información o cualquier bulo se dispara, se transmite mucho más rápido que cualquier información verdadera. Lo malo siempre se dispara mucho más y luego además que cuesta mucho trabajo rebatir eso. Por eso yo creo que es importante que los profesionales sanitarios estemos también en las redes para dar nuestra aportación a combatir contra todos esos bulos que tenemos. Este programa lo pondremos en las redes, para que todo el mundo lo vea y pueda hacerlo. A mí, si me permitís, añadiría una cosa. Sí. Yo creo que un hito importante, hace, yo creo, cuestión de 4 semanas, la Organización Mundial de la Salud firmó con algunas redes sociales, Twitter, Pinterest, yo es que no pertenezco a ninguna, pero
Creo que Instagram y Facebook fue la que... Llegó a un acuerdo con ellas para que las noticias que publicaran de vacunas, la única fuente de donde podían extraer información era de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, de las páginas web acreditadas por la OMS, entre ellas Murcia Salud, y las páginas del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, de los Estados Unidos. Es decir, que en esas redes quieres saber algo de vacunas y la única información que te van a dar son las que están contenidas en esas páginas. Cuando antes de esas 4 semanas te daban, como decía el doctor Llofrío, pues probablemente las vacunas, las noticias fake, las falsas, ¿no? Yo creo que es un paso importantísimo porque ayuda mucho a clarificar cuando vas a buscar información y no eres profano, no eres un profesional de las vacunas, te ayuda a, digamos, hacer la elección exacta respecto a la vacunación. Claro, que sean portales serios, rigurosos y científicos, ¿no? Información contrastada y... De hecho, es que hay estudios científicos que han estudiado cuánto impacto tienen esas fake news. Una noticia falsa, y cuanto más conspiranoica mejor, tiene 1000 veces más difusión una noticia falsa de salud que una noticia real. Claro, sí, eso pasa así. Yo a veces a algún nutricionista que estaba pasando consulta conmigo le he dicho, digo, hay que ver lo difícil que es ganarse la vida diciendo cosas normales. Porque tú en la nutrición, ¿no? En la nutrición, si le dices que la proteína se la tome a tal hora y el huevo a tal y la tal, parece que está fenomenal. Y se dice, no, mira, come normal, desayuna, eso no vende nada. Siguiendo de otras vacunas, que al fin y al cabo este programa va en general de las vacunas en general, Matilde, ¿por qué es tan importante la vacuna del virus del papiloma humano? Bueno, hemos dicho que las vacunas previenen frente a enfermedades infecciosas, pero a día de hoy es la única vacuna que tenemos que previene una infección que se ha demostrado que tiene relación con cáncer. De hecho, popularmente se conoce como la vacuna del cáncer de cuello de útero, pero no solamente está relacionado con el cáncer de cuello de útero, se relaciona con otros cánceres ginecológicos, con cánceres en varones, en pene, en ano, en orofaringio. Entonces, estoy convencida que si hubiese una vacuna frente al cáncer de pulmón, la gente saldría en masa a la calle a vacunarse. Seguro, saldría en masa a vacunarse. Y una cosa, este año han cambiado la vacuna de los 11 años del meningococo y la han puesto. ¿Por qué se cambian eso, José Antonio? Bueno, como decía el doctor Pérez Martín antes, un programa de vacunas no es estático, es dinámico. Entonces nuestra obligación es estar al día, tanto en las características de la vacuna, en que se sabe de nuevo respecto a la vacuna, y también en cuestión de la epidemiología de la enfermedad. A propósito de la epidemiología, de la vigilancia epidemiológica, a raíz del brote que tuvimos de enfermedad meningocócica en el año 97-98 en toda España, incluida Murcia, se montó en toda España un servicio un sistema de vigilancia epidemiológica extraordinario, realmente muy potente, que nos da casi en tiempo real una imagen, una foto de cuáles son los casos, cuántos son los casos de enfermedad meningocócica y qué grupo de meningococo, porque hay 11 grupos, qué grupo de meningococo es el causante. Y donde siempre había enfermedad por el grupo C, por el serogrupo C, en los 2 últimos años hemos visto que el C persiste, pero han aparecido 2 grupos nuevos que ya estaban en el mundo, pero que no circulaban en España, que eran el Y y el W, y que afectaban fundamentalmente, en el caso concreto de España, de población adulta. Como cabe la posibilidad, como ha ocurrido en otros países, que también afectara a población escolar, adolescente e infantil, es por lo que la dosis que poníamos de meningococo C a los 11 años la hemos sustituido por la vacuna tetravalente, A, C, Y y W, con un doble objetivo. Por una parte, eliminar la enfermedad en los preadolescentes, eliminar la aportación de los meningococos, y precisamente porque son los grandes portadores, son los preadolescentes y adolescentes, de modo que cuando eliminas el meningococo de la orofaringe, la aportación en la garganta, evitas la diseminación a los pequeñitos y evitas la diseminación a los adultos. Con lo cual, vacunando a una población, un segmento de población, tienes un beneficio directo para ellos e indirecto para los otros. En el Reino Unido han tomado esa postura y ya están viendo cómo, vacunando solamente a los adolescentes, están consiguiendo reducir el número de casos en los adultos y en los pequeños. Y es por eso por lo que hemos cambiado el calendario, pero insisto, siempre estamos abiertos a que si esa medida vemos que no evita los casos en niños pequeñitos, que a fecha de hoy no tenemos prácticamente,
cambiaríamos también la dosis de los 12 meses de C por la tetravalente ACY+W. Sí, que no estamos hablando de una enfermedad, en este caso el meningococo puede dar... Letalidad del 10%. 10%. Una mortalidad 10%. Y si no, quedan secuelas y es una enfermedad muy grave. Sí. Pero la vacuna, afortunadamente, es una vacuna extraordinaria. Vale. Antonio, alguna gente se pregunta si digamos que las vacunas son responsables del aumento de asma o de enfermedades inmunológicas que se están produciendo últimamente. ¿Tienen algo que ver? O Clarín, tú eres el de la sí o no. Sí o no. Bueno, es verdad que en los últimos años están aumentando pues, algunas enfermedades como las alergias, el asma o las enfermedades autoinmunes. Y realmente están surgiendo muchas teorías de por qué ocurre esto, pero no hay ninguna realidad, nadie ha demostrado nada que pasa. Una de las teorías dice que podría ser la vacuna, pero no tiene ninguna relación ni ningún estudio que relacione una cosa con otra. Es más, para algunas enfermedades, algunos grupos de riesgo, como pueden ser las personas asmáticas o las personas con enfermedades autoinmunes, están más indicados todavía a poner algunas vacunas. Claro, porque les puede deteriorar, desencadenar crisis de asma, etcétera. Exactamente. Jaime, ¿cómo viene la vacuna este año? La de la gripe, entendemos. Sí, la de la gripe. Sí, bueno, pues la vacuna es como todos los años, ya sabemos que empezamos a finales de octubre la vacunación, trivalente, adyuvada más potente, más inmunógena para las personas mayores de 65 años, la trivalente inactivada normal para el resto de grupos de riesgo, y respecto a la enfermedad, pues realmente nunca sabemos cómo va a venir. O sea, esa es una de las preguntas del millón y nunca se sabe. A veces se tiene en cuenta lo que ha ocurrido en el hemisferio sur en la temporada anterior para ver si tiene alguna correspondencia con lo que pueda ocurrir en el hemisferio norte, pero eso no está escrito y lo único que está claro es, por ejemplo, ha salido un artículo muy reciente del hemisferio sur y evaluando 4 países diferentes, Chile, Australia, Nueva Zelanda y ¿cuál era el otro país, José Antonio Navarro? Sudáfrica. Sudáfrica, efectivamente. Entre los 4 países las correspondencias en cuanto a la intensidad de la epidemia era totalmente diferente. Había países con intensidad muy alta y otros no. O sea, es decir, no se puede pronosticar lo que va a ocurrir. Sí podemos hacer una cosa, que es vacunarnos, porque si nos vacunamos sabemos que realmente vamos a conseguir reducir mucho las posibilidades de padecer la enfermedad y especialmente de presentar un caso grave de gripe, que es para lo que realmente queremos vacunar. Con la vacuna pretendemos reducir los casos graves, las muertes y las hospitalizaciones. Y eso lo conseguimos. Muy bien. Matilde, ya se ha comentado algo, pero por puntualizar un poquito más, ¿se han cambiado los grupos de riesgo para la vacuna de la gripe o seguimos con los de siempre? Bueno, el Ministerio, por ejemplo, este año ha incluido a los prematuros, los niños que nacieron con menos de 32 semanas de gestación, que tienen más de 6 meses en sus 2 primeros años de vida, está indicado la vacunación. Si tienen menos de 6 meses, lo que ha dicho antes el doctor Navarro, se vacuna a los convivientes y año a año se van revisando y si hace falta se van añadiendo nuevos grupos de riesgo. Antonio, una persona en la calle nos ha preguntado sobre el calendario vacunal. ¿Eso llamáis calendario vacunal? ¿A qué? Y más o menos, aunque no sea al 100%, pero un poquito por edades, ¿cuál sería el calendario vacunal? Bueno, los pediatras, lógicamente, hacemos referencia al calendario de vacunación infantil, claro, pero realmente este año ya el Ministerio ha dado unas recomendaciones del calendario vacunal para toda la vida, no solamente infantil, sino que ya hay un calendario para adultos también. Y el calendario vacunal infantil, las primeras vacunas se ponen a los 2 meses, luego a los 4, a los 6, 11, perdón, 2, 4, 11, 12, luego a los 15 y ya luego hasta los 4 años ya nos tocan nuevas vacunas, 4, 6, 11 y 14 años. Vale, que eso ya además se puede consultar en las páginas. En las primeras revisiones ya le hablamos sobre las vacunas, ya les decimos cuál es su calendario y en el documento a salud infantil que se les entrega en maternidad a los recién nacidos, allí también va su calendario. Hay una pregunta, José Antonio, interesada, vamos a ver, interesada para mí. Vale. A ver, la vacuna del neumococo, ¿a qué edad se debe poner ahora? Hay 2 vacunas de neumococo. ¿A cuál te refieres? No, me refiero, yo antes se ponía, hace unos años se ponía una a los 60 años y luego se repetía a los 65. Sí. Ahora dicen que con una sola te vale para toda la vida.
No. ¿O no es así? A No, ver, no es así. cuéntanoslo bien. No es fácil, ¿eh? Pues, Esas las he escogido a propósito. Pero tú sabes explicarlo muy Esas bien. las he escogido a propósito. Hay dos vacunas frente al neumococo. Digamos la tradicional, entre comillas, que lleva ya con nosotros 25 años o más, y es la que administramos en toda España, en personas de riesgo, o bien a partir de los 65 años sistemáticamente. Y habitualmente en los menores de 65 años con una sola dosis es suficiente, y en los menores de 60 años que se les administra porque tienen alguna enfermedad, algún problema, alguna situación de riesgo, se les pone una dosis y luego a los 5 años se les repite. Pero ya se acabó. Se acabó porque se ha visto que la administración sucesiva de dosis de esa vacuna que se llama polisacárida no aporta, a partir de la tercera o cuarta dosis, no aporta un beneficio extra adicional. Pero luego hay otra segunda vacuna, que es la que nosotros llamamos la conjugada. Que en la que, bueno, genera cierta polémica, algunos países, algunas comunidades la introducen en sus mayores. Nosotros la tenemos en calendario infantil, la tenemos en los menores, los de cualquier edad que tienen una patología de riesgo, y hacemos una pauta, digamos, mixta, la conjugada y luego la secuencial al año. Con eso conseguimos, digamos, un beneficio adicional de las dos vacunas. La duda estaría en algunas comunidades, algunos países que la introducen la conjugada sistemáticamente a partir de los 65 años, sobre todo para evitar neumonías. Y el tema de la neumonía, volvemos a la protección comunitaria. Cuando vacunamos a mucha población infantil frente a neumococo, vemos cómo baja radicalmente la circulación de los neumococos, no solamente en la infancia, sino también en los adultos y en los ancianos, que en España son los que cuidan de sus nietos. Vale. Entonces, si el nieto no está excretando, no está transmitiendo neumococo, el abuelo o el anciano no los adquiere tampoco. Entonces, algunos países como Estados Unidos, que la tenían en calendario sistemático, esa vacuna conjugada a los 65 años, la ha retirado porque ha visto que la protección secundaria debida a la vacunación infantil prácticamente obviaba el uso de esa vacuna en la edad adulta. Es un concepto muy importante el que acabas de decir, es que un beneficio, vacunando a los niños no enferman de neumococo los abuelos. Es la protección comunitaria, y nosotros cuando hacemos un estadillo, un concurso para adquirir vacuna, es un concepto que lo tenemos muy claro, porque es un beneficio que no lo esperas. No. Sin embargo, tienes que ponerlo en el debe de la vacuna, porque si evitas hospitalizaciones, fallecimientos, neumonías, etcétera, pues claro, vacunas a los niños y tienes un beneficio doble, niños y adultos. Muy bien. Y en ese sentido, el que quiera protegerse frente a la neumonía, además de poderse vacunar frente a la enfermedad neumocócica, además de vacunarse frente al neumococo, que no se olvide vacunarse de la gripe, que una de las posibles complicaciones es la enfermedad neumocócica. Una puntualización muy bien hecha. Estamos en temporada. Muy bien hecha. Bueno, hemos entrado en los 5 últimos minutos, así que un minutico cada uno para si alguna cosa se ha quedado pendiente o resaltar algo más importante. Empezamos por ti, Jaime. Pues nada, agradecer mucho el programa. Yo creo que hay que hacer programas así para intentar llegar a la población. Afortunadamente en España tenemos una población que confía mucho en las vacunas. Tanto la población, los padres de la población pediátrica como la población adulta, cuando a veces decimos que realmente hay gente que no se vacuna, es que hay muy pocas estrategias en salud que consigan coberturas de un 99% o de, por ejemplo, la vacuna frente al papiloma, que en la región de Murcia tiene una cobertura vacunal de más del 90% en primera dosis. O sea, son estrategias que están consiguiendo efectos en salud muy buenos gracias a los sanitarios que las implementan y a la población que confía en ellas. Antonio. Bueno, yo quiero decir que las vacunas funcionan, que las vacunas son eficaces, que son seguras, que para mantener a raya las enfermedades tenemos que mantener altas coberturas y animar a todo el mundo a que se vacune. Muy bien. Un poco lo que han dicho mis compañeros, hacer hincapié eso en la importancia de que cuando nos vacunamos no solamente nos estamos vacunando por nosotros, sino al tener unas coberturas altas y tener esa inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, estamos protegiendo a aquellos que no pueden vacunarse. Entonces, pues que todos aquellos padres que están viendo el programa, que revisen el calendario de su hijo, que no se olviden de ninguna dosis y que acudan a su centro de salud. Muy bien, ¿y tú, José Antonio? A mí es difícil, yo llevo 35 años dedicado a vacunas y me resulta muy difícil en un minuto dar un mensaje. Quizás si por resumir me apuntaría a lo que ya dijo la OMS, que junto con la potabilización del agua,
las vacunas es el hallazgo más importante de toda la historia de la salud pública. Muy bien, porque nos quedamos con ese mensaje. Yo realmente creo que, en fin, hay que felicitarse de la tasa de vacunación de nuestra población, a los sanitarios que lo hacen, a la gente en general, por ser tan activos a favor de las vacunas, pero por si alguien tenía alguna duda, creo que habéis transmitido unos mensajes claros, rigurosos, científicos, de que la vacunación es realmente un avance muy importante. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.